Buen día. Bueno, espero que te encuentres bien al visualizar este vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el método sintotérmico y si has recibido este enlace para visualizar el vídeo es porque en algún momento hemos hablado, ¿no?, sobre ello, ya sea porque te ha interesado el tema y quieres saber más, bien porque yo en consulta te he animado, ¿no?, a empezar a implementarlo en tu vida, o simplemente porque quizás te ha llegado este vídeo de parte de otra persona que cree que también a ti te puede ayudar. Entonces, dicho esto, vamos a hablar hoy sobre el método sintotérmico, ¿vale? Que como ves, pongo ahí un subtítulo, ¿no?, que es gestión de la fertilidad y regulación hormonal, porque el método sintotérmico nos ayuda a un montón de cosas y vamos a ir poco a poco a ello. Mi nombre es Sara, de Sensara Salud, y voy a tratar de ayudarte, ¿no?, a entender lo máximo posible de qué se trata este método. Entonces vamos allá. ¿Qué es el método sintotérmico? Bueno, como su propio nombre, es un método, ¿no? Es una manera eh, metódica de valorar nuestra fertilidad. Y este método lo que nos propone es que hagamos estos tres puntos, que es observar, registrar e interpretar tres signos que nuestro cuerpo nos da, que surgen en nuestro cuerpo de forma fisiológica, que se llaman biomarcadores. Por eso se llaman así, biomarcadores, porque son marcadores biológicos que aparecen y cambian en nuestro cuerpo de manera natural y fisiológica, ¿vale? ¿Cuáles son estos tres biomarcadores que vamos a observar, vamos a ir registrando y luego vamos a interpretar? Pues son estos tres que tienes a la derecha de la imagen, que son el moco cervical. Vamos a observar cambios en el moco que se produce en el cuello del útero. Vamos a observar cambios en la temperatura basal de nuestro cuerpo. La temperatura basal se refiere a la temperatura que de base tenemos en el cuerpo. Luego iremos hablando más detenidamente cada una de ellas, ¿vale? No te preocupes. Y el tercero serían los signos en el cuello del útero. Vamos a observar cambios tanto en la posición como en la morfología del cuello del útero, dependiendo del momento en el que estemos de nuestro ciclo, ¿vale? Y esto es muy importante que tengas en cuenta que es altamente efectivo. Tiene una efectividad del 99,6%, tanto si quieres buscar un embarazo como si quieres evitarlo. Por eso me gusta más nombrarlo como que el método sintotérmico nos ayuda a gestionar nuestra fertilidad para usarla como nos dé la gana. ¿Ok? Entonces, tanto si estás buscando un embarazo como si estás evitándolo, no es tu momento, simplemente no quieres ser mamá en ningún momento, te va a ayudar igualmente, ¿vale? Y si lo usamos de manera adecuada, si hacemos las cosas de manera metódica, hay un 99,6% en ambas situaciones, ¿ok? Esto es súper importante. Entonces, vamos a continuar. Porque ¿cuál es el uso correcto, ¿no? Ahora lo que nos importa es, vale, pero ¿y cómo lo hago bien? Ya sé más o menos qué es lo que voy a tener que mirar, aunque ahora detallaremos aún más, ¿vale? Pero el uso correcto, cuando decimos uso correcto del método sintotérmico, es porque la observación, el registro y la interpretación de estos biomarcadores la vamos a hacer de forma diaria. Eso es la primera premisa de lo más importante, ¿vale? No vale hacerlo un día sí, un día no. Necesitamos hacerlo diariamente, de tal manera que requiere de un compromiso con nosotras mismas, ¿vale? Em, y ya aquí me detengo porque me gusta mucho esta frase de Paula Hilart que dice que el ciclo menstrual es una ventana a la salud en general y al bienestar de la mujer, no solo un evento reproductivo. De tal forma que yo invito muchísimo a todas las personas que menstruen a adentrarse, ¿no?, a conocerse mucho mejor a través de este método que es
científico muy fiable, extremadamente fiable, que nos va a ayudar a saber en qué momento del ciclo estamos en cada momento, a conocernos mucho más, ¿no? De tal manera que es una herramienta para empoderar, ¿no? Digo, a las mujeres, pero bueno, a cualquier persona eh, que tenga ciclo menstrual, ¿no? Independientemente de si identifique con el género o identidad sexual, mejorando la autogestión de la salud y la fertilidad. ¿Ok? Para mí esto es el uso correcto. Y además añadimos una cosita más que es la importancia de la doble comprobación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, primero de todo, de esos tres biomarcadores que hablábamos antes, voy a ir hacia atrás para otra vez memorizarlos. em, Al menos dos de los tres biomarcadores eh, deben estar parejos, quiero decir, que nos confirmen que estamos en esa fase. Aún así, mi recomendación es que estén los tres, ¿vale? Para tener mayor eficacia. Y aún así, ahora lo veremos, pero existen test que se pueden comprar en la farmacia, por ejemplo, para saber el momento de la ovulación, ¿vale? De tal manera que tenemos aún más formas de estar seguras de en qué momento del ciclo estamos y ahí no hay fallo, ¿ok? Entonces, punto de partida, observación, registro, interpretación de los tres biomarcadores que son los cambios en el moco cervical, los cambios en la temperatura basal, los cambios en la posición y la morfología del cuello del útero, que ahora veremos. Esto lo haremos un registro metódico diariamente y además haremos esta doble comprobación en la que nos aseguramos al interpretar que al menos dos de los signos coinciden, mucho mejor tres, y aún mejor si contamos con otros métodos de diagnóstico como son los test de ovulación que se compran en farmacias, pues, se suelen vender por cajas de 10 unidades y cada unidad vale un eurito o quizás menos. Es una manera muy, muy fiable. Entonces, pero bueno, vamos a continuar para entender aún mejor, ¿no? Estos cambios tanto en el moco como en la temperatura, como en la morfología y posición del cuello del útero. Entonces, para eso vamos a ir a la raíz, a la base, ¿no? Que es comprender, repasar, recordar cómo es nuestro ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, nuestro ciclo menstrual se divide en tres fases, ¿ok? En realidad son tres fases. La primera es la menstruación o sangrado, en la que, si vemos esta gráfica, ahí se ve mi puntero. En esta gráfica vemos que abajo del todo estamos viendo cómo está el grosor del endometrio en el útero, es esa capita que va a ir aumentando, disminuyendo de grosor porque aumenta su cantidad de sangre, ¿vale? Se va llenando, se va adelgazando. Entonces, en el momento de la menstruación tenemos el primer día un grosor importante para ir decreciendo a medida que vamos sangrando y se va desprendiendo ese endometrio, que es en sí mismo el sangrado, ¿ok? En términos generales y estadísticos, se habla de eh, una media de entre 1 y 5 días de menstruación. Más de 5 días de menstruación había que ver el caso, porque quizás sea normal en esa persona o quizás no, quizás esté habiendo alguna problemática. En términos generales, estadísticos, de 1 a 5 días son los días en los que sangramos. Esta es la primera fase, ¿ok? Después de esta primera fase de menstruación pasamos a una fase folicular, ¿vale? Es esta fase folicular en la que si nos vamos ahora arriba, estamos viendo, se llama folicular porque van a ir madurando los folículos, ¿ok? Entonces se ve en la parte de arriba cómo van a ir aumentando de tamaño, van madurando, y es precisamente esta maduración de los ovocitos, de los folículos en nuestros ovarios,
que va a hacer que se incremente los estrógenos secretados aquí. Los estrógenos se secretan en nuestros ovarios y más concretamente en estas celulitas que van aumentando su grosor, se llaman células de la teca. Entonces los estrógenos, el estrógeno va a ir aumentando en esta fase folicular hasta que llegue a un punto, un pico máximo que nos indica, nos interpreta, nos hace saber, mejor dicho, le hace saber aquí a la hipófisis, al núcleo central, ¿no? Los directores de orquesta de nuestros ejes hormonales, que son hipotálamo hipófisis, que el óvulo está preparado para salir, ¿ok? Eso lo sabe nuestro cuerpo por este pico de estrógenos, ¿vale? ¿Cómo lo sabe? Porque los estrógenos secretados en los ovarios, en estas células de la teca, también salen a la sangre. Al salir a la sangre, viajan por todo nuestro cuerpo, llegan hasta estos lugares centrales, estos controles de mando, hipotálamo, hipófisis, y ahí, al saber que hay alta concentración, se dan cuenta que hay alta concentración de estrógenos, se libera otra hormona que es la LH, hormona luteinizante. Por eso veis en la gráfica que en la parte en la que vemos los estrógenos pone hormonas ováricas. Y en la parte de arriba donde está la hormona luteinizante, ese pico azul que vemos en la imagen, son hormonas secretadas por la hipófisis. Entonces, en la fase folicular, lo que está ocurriendo es que hay una maduración de los folículos. Esa maduración folicular en los ovarios aumenta la concentración de estrógenos de manera progresiva hasta llegar a un pico de estrógenos que indica que el momento de la ovulación ha llegado. Esta alta concentración de estrógenos es sabida por la hipófisis y la hipófisis secreta la hormona luteinizante que va a volver a salir a través del torrente sanguíneo, va a llegar a nuestros ovarios y va a dar la puerta de salida, por decirlo así, a que ese óvulo maduro o varios óvulos, dependiendo, normalmente uno, pueda salir y se pueda dar la ovulación. Me voy a detener aquí porque veis que en la menstruación, aquí indico que la duración es entre 1 y 5 días. ¿Ok? En la fase folicular es la más variable en nosotras, ¿vale? Puede ocurrir antes, puede ocurrir después y dependiendo del ciclo en la mujer va a haber diferencias, ¿vale? En 3 ciclos distintos, la duración de la fase folicular puede ser distinta dependiendo de lo que de lo que estemos viviendo, ¿vale? De hecho, hay veces que es antes y hay veces que se atrasa. De hecho, cuando decimos que se atrasa la menstruación, en realidad no se atrasa la menstruación, el sangrado. Lo que se atrasa es la ovulación, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque la fase más variable en timings, en tiempo, es la fase folicular y la que más nos interesa saber exactamente cuánta duración está teniendo, ¿ok? Y em, una vez estamos llegando al final de la fase folicular, es cuando se produce ese momento puntual que es la ovulación. Es la salida del ovocito del ovario, ¿vale? Ese óvulo va a salir del ovario para ir viajando hipotéticamente, idealmente a través de las trompas para luego llegar al útero, ¿ok? Entonces, la ovulación es un momento puntual y de hecho la ovulación dura entre 12 y 24 horas, que es la vida media de un óvulo, de hecho, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa saber, sobre todo, es cuántos días dura nuestra fase folicular, cuándo se está acercando nuestra ovulación para saber cuándo el óvulo se expulsa y después de la ovulación, 12, 24 horas después de ese momento puntual en el que el ovocito, el óvulo, sale del ovario, hay un
tiempo muy corto en el que inmediatamente después pasamos a una fase infértil. ¿Ok? Hay una caída tremenda de estrógenos y pasamos a una fase infértil, que es la fase lútea. ¿Ok? La fase lútea suele ser más estable, aunque también hay variaciones, y eso entra dentro de la normalidad, pero suele ser entre 11 y 16 días, estimaciones catalogadas como saludables, ideales en esa franja, y normalmente se habla de 14 días de duración. Igual que en un ciclo completo se habla de 28 días, ¿ok? Aunque sabemos que puede haber un ciclo perfectamente de 23 días o de hasta 35 días y son igualmente datos mm, totalmente normales dentro de las estadísticas, ¿vale? La cosa es que menstruación suele ser de 1 a 5 días, la fase folicular es la que va a variar en tiempo, la ovulación es un momento puntual que va a durar una vez sale el óvulo, o bien 12 o 24 horas posteriores, y después de esas 12 o 24 horas posteriores pasamos directamente a una fase infértil de manera muy rápida. Esa fase la llamamos la fase lútea, ¿ok? Y luego vendrá otra vez el sangrado. Dicho esto, resumiendo, vamos a ir a hablar sobre lo que pasa con la temperatura corporal, la temperatura basal durante todos estos cambios, ¿no? Durante la menstruación y fase folicular, en el rojito tenemos la línea de la temperatura es baja, ¿vale? Puede haber variaciones, ok, puede haber variaciones, pero a medida que nos acercamos a nuestra ovulación, hay un aumento de la temperatura, ¿vale? Esto es lo que tenemos que registrar y ahora hablaremos aún más detenidamente de ello, ¿vale? Pero primero para ir incorporando información. Es en el momento de la ovulación en el que va a aumentar nuestra temperatura corporal basal y se va a mantener esta temperatura alta hasta los días cercanos a nuestro sangrado, cuando la progesterona, que es la hormona secretada en los ovarios en esta fase lútea, cuando baja la progesterona es cuando vuelve a descender nuestra temperatura corporal. De hecho, si hay un embarazo, la progesterona que se secreta en el embrión y luego en la placenta, la progesterona va a mantener sus niveles de concentración y por tanto también se va a mantener la temperatura basal más alta durante el embarazo. Si cae la temperatura, significa que no ha habido embarazo y que prontamente empezaremos a sangrar. Dicho esto, este es partimos de nuestras bases, ¿ok? Entendimiento. Vamos a hablar aún más detenidamente de estos tres biomarcadores, ¿ok? Hemos hablado de la temperatura basal y hemos descubierto que cuando empieza nuestra ventana fértil, vemos un aumento de la temperatura basal. La temperatura basal debemos medirla con un termómetro que tenga 2 decimales, no vale con un termómetro convencional, porque los cambios de temperatura son mínimos, quiero decir, no vamos a llegar a 38 grados, no vamos a ver una variación grande, van a ser variaciones de a lo mejor 2 décimas, 3 décimas. Entonces es importante tener 2 decimales para tener un registro mucho más fidedigno, ¿no? Mucho más detallado. Y la temperatura basal se llama así porque se mide a primera hora de la mañana antes de movernos de la cama. O sea, nada más despertar, cogemos el termómetro y nos medimos. Se puede medir bucalmente, se puede medir intravaginalmente y también rectalmente, pero simplemente
bucalmente o intravaginal. Lo importante es que elijas una de ellas y siempre hagas la misma, ¿vale? Es decir, si eliges medirte la temperatura basal bucal, siempre bucal. Si eliges vaginal, siempre vaginal, ¿ok? Y apuntarlo para que no se te olvide. Esta es la manera de medir nuestra temperatura basal. Preferiblemente siempre a la misma hora y habiendo dormido más de 3 o 4 horas. Si dormimos menos, la medición ya no nos sirve, porque ahí entran en funcionamiento otros mecanismos, nuestro sistema inmune está funcionando de otra manera, puede haber cambios importantes que no nos hablen de la situación real de nuestra fase hormonal, ¿ok? Aumento de la temperatura basal. Va a aumentar la temperatura cuando estemos entrando en nuestra ventana fértil. La ventana fértil es mucho más allá de el momento puntual de la ovulación, ¿vale? La ventana fértil, de hecho, em- abarca los días previos al momento de ovular y al día siguiente a la ovulación. Entonces tenemos ahí un rango de unos 5, 6, depende, 7, depende de la mujer y de esas variaciones de temperatura y cuánto tiempo sea el momento de la ovulación y cuánto dure la vida del óvulo. Primer marcador detallado, vamos a observar el aumento de la temperatura y vamos a registrar la temperatura basal todos los días, ¿ok? Lo siguiente que vamos a observar son los cambios en el cuello del útero. El primero de ellos es la posición de nuestro cuello del útero. Cuando estamos acercándonos a la ovulación, el uterino asciende, está más alto y fuera de ovulación, fuera de ventana fértil, notamos claramente una posición baja del cuello uterino. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Palpándonos, ¿ok? Como se indica en la imagen. Siempre igual, o elegir la misma posición. ¿Por qué? Simplemente si un día lo hacemos de pie, otro día lo hacemos tumbadas, otro día de un lado, otro día de otro, ahí puede haber cambios simplemente por la acción de la gravedad, por la acción de las compresiones de otros órganos. Elige siempre la misma posición y vas a ir viendo variaciones. Aparte de la altura del cuello del útero, en periodo fértil vamos a sentirlo cada vez más alto y en periodo infértil lo vamos a encontrar bajo. Aparte de eso, el agujerito del cuello del útero, como veis aquí que hay un agujerito, ¿vale? Cuando estamos acercándonos a la ventana fértil va a ser más grande y cuando estamos fuera de la ventana fértil va a ser más pequeñito. Y además de en la variación del tamaño en el agujerito, del cuello del útero, vamos a sentir cambios en la textura. Cuando estamos acercándonos a ventana fértil, el cuello del útero es más blandito, se vuelve más blandito. Hay una manera que es hacer que la diferencia, si tú tocas los labios y tú tocas la nariz, vas a notar cambios parecidos. Cuando estamos en ventana fértil, nuestro cuello del útero se parece más a la esponjosidad de tus propios labios, de la boca. Y cuando estamos fuera de la ventana fértil, el cuello del útero, la consistencia es mucho más rígida, como el cartílago de nuestra nariz. Ahí tenemos estas variaciones, ¿vale? Vamos a observar todos los días la posición del cuello del útero, o bien alta o bien baja. Vamos a observar la consistencia y vamos a observar el cuellito, el agujerito del cuello del útero para ver si está más engrandecido o más pequeño. Bien, pues parar en cualquier momento el vídeo para volverlo a escuchar y si no, luego te voy a hacer saber mi correo por si quieres consultarme algo. Y vamos con el moco cervical. El moco cervical va a variar a lo largo del ciclo, ¿ok? Lo más importante a saber es que a medida que nos acercamos a la ventana fértil, momento de ovulación,
gracias a esos estrógenos que se estaban secretando cada vez más y más en nuestros ovarios, por esos ovocitos que están creciendo, el moco cervical se vuelve más acuoso, más líquido, de tal manera que incluso llega a parecerse a la clara de huevo. Fuera del periodo fértil, nuestro moco cervical suele ser más seco, más espeso o más grumoso, más blanquecino, depende de cada mujer y de otros, de otras cosas, como por ejemplo el estado de la microbiota o si hay alguna infección, en fin. El tema es que lo más importante es poder observar claramente esta diferencia, ¿no? Tanto en la fase folicular como en la fase lútea, el moco es más bien escaso o esponjoso, más blanquecino o grumoso. Sin embargo, en la ovulación, un periodo fértil, y si verdaderamente estamos ovulando, va a haber un cambio claro en el moco cervical. Vamos a poder observar esa elasticidad del moco. Tal es así que al recoger una muestra, es decir, introducemos, podemos introducir el dedo índice a nivel vaginal para recoger un poquito de muestra, juntamos pulgar e índice y separamos un poquito. Ahí, como se muestra en la imagen, vamos a ver que se crea como un hilo elástico, permite constatar, ¿no? Que tiene esta consistencia de clara de huevo y esto es por la cantidad elevada de estrógenos. Esto nos ayuda a identificar con claridad que estamos en ventana fértil. ¿Ok? Estos tres signos, temperatura basal, aumento de la temperatura basal, ocurre en ventana fértil. En el cuello del útero, en ventana fértil, el cuello está alto, está más esponjoso y el agujerito está más abierto. Y el moco cervical cambia de consistencia, es más acuoso o con una consistencia más en forma de clara de huevo. ¿Ok? Estos son los tres biomarcadores que el método sintotérmico, método científico altamente eficaz, nos ayudan a observar de forma natural, gratuita, excepto por la compra del termómetro, podemos saber exactamente el momento en el que estamos del ciclo y elegir qué hacer con ello. ¿Ok? Aparte de eso, yo recomiendo, más aún si, bueno, pues si estás viendo diversos cambios, no te es demasiado claro, te estás teniendo dificultades, bueno, cómprate unos test de ovulación en la farmacia y si tienes dudas, puedes hacerte un test y así vas aprendiendo mucho más de ti misma, a ir calibrándote, a ir viendo qué es lo que está pasando, a interpretar mejor los datos que vas registrando a lo largo de varios ciclos. Así que aquí termino. Espero que esta clase, este vídeo, esta explicación te haya ayudado. Si tienes alguna duda particular, quieres hacer alguna consulta, alguna asesoría, hay alguna dificultad para observar los datos, para interpretar los datos, o incluso estás viendo muchos cambios a lo largo de ciclos, puedes escribirme. Podemos hacer una asesoría o una sesión, ya sea online o presencial si estás en la isla de Ibiza. Así que me despido. Muchas gracias por tu tiempo, tu escucha y te animo enormemente a practicar método sintotérmico. Un abrazo.